Un colega periodista que ha venido investigando precisamente a Martín Vizcarra ya está en línea con nosotros. Él es Carlos Paredes Rojas, autor de este libro, El perfil del lagarto. Entonces, él inhabilitar por 10 años a Martín Vizcarra Cornejo, quien además, pretendiendo justamente cubrirse, postuló dentro de la fila de Somos Perú para llegar al Congreso de la República. Carlos Paredes, muy buenos días, bienvenido a Ánfora 2021. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Mira, esta mañana el expresidente Vizcarra y su abogado defensor, el abogado Fernando Ugaz, han intentado nuevamente una maniobra dilatoria, argumentando que se reprograme este pleno del Congreso Extraordinario, porque sostuvieron que se cruzaba, coincidía con una citación que tenían en la Fiscalía. El Congreso, creo que con buen criterio, ha sometido a votación la insistencia y han acordado por una amplísima mayoría de que de todas maneras se lleve a cabo esta sesión. Y como acabamos de escuchar, el congresista Ali Mamani Barriga, creo que en una exposición muy clara, yo he quedado gratamente sorprendido por la alocución del congresista Mamani, ha resumido esto que tenemos que tener claro los peruanos. No se trata de un proceso penal. Yo veía algunos comentarios de opinólogos, incluso en redes sociales, de gente que se está rasgando las vestiduras y dice, pero si todavía no tiene una siquiera acusación fiscal, ¿cómo lo van a inhabilitar? Se trata de simplemente una sanción de tipo político. Y lo que entiende el Congreso es que un alto funcionario que ha infringido hasta 6 artículos de la Constitución Política del Estado no puede seguir siendo funcionario público porque su presencia en el Estado significa un grave peligro no solo para la institucionalidad, sino sobre todo para los ciudadanos que finalmente terminamos siendo los más perjudicados. Y esto se demuestra sobre todo en la gestión de la pandemia, que el señor Vizcarra lo único que buscaba era el beneficio personal, vacunándose él, vacunando a su esposa, a su hermano, y sobre todo administrando de manera poco transparente y poco eficiente, hay que decirlo. O sea, ahí no solamente hay ineptitud, sino sobre todo corrupción. Ha dilapidado los ahorros que teníamos durante 30 años y los resultados han sido inversamente proporcionales al tamaño del gasto. Como ya se ha reiterado por expertos, el Perú tiene la peor gestión de la pandemia en el mundo. No estamos hablando siquiera en la región. Hoy se están muriendo más de 300 y pico peruanos al día, o sea, un avión y medio de estos Boeing 737, Miguel, se está cayendo todos los días en el país, con la tragedia que significa esto para miles de familias, en gran parte por la responsabilidad, la ineptitud y la corrupción del señor Vizcarra. Así que yo creo que va a ser muy bien el Congreso en definir hoy mismo esta sanción de inhabilitarlo por 10 años para que cumpla, para que no pueda cumplir función pública durante una década. Es decir, no va a poder ser ni ministro de Estado, ni siquiera regidor de la municipalidad de Mariscal Nieto, y mucho menos postularse a otro cargo de elección popular. Creo que es una sanción ejemplar y que va, desde mi punto de vista, a ser el punto de inflexión para el país sancionar políticamente también a aquellos funcionarios que simplemente no han cumplido con su tarea. También hay que precisar, Carlos, que este es un primer caso. Este es por el tema Vacunagate. Hay otros que todavía siguen en investigación, hay otros que también son, ya están para acusación constitucional, como el caso de Richard Swing. Y más aún en los temas por su gestión como gobernador o presidente de la región Moquegua. Sí, el expresidente Vizcarra acumula una serie de procesos, tanto algunos que ya están en el Ministerio Público, que arrastra, como dices tú, desde cuando fue presidente de la región Moquegua. Incluso ahí
hay un proceso ya bastante avanzado que yo no sé por qué los fiscales de Moquegua y los jueces no se están poniendo las pilas. Hay un caso de una represa que ya desde el mes de septiembre del año pasado ha pasado al Poder Judicial, solo que en ese momento Vizcarra era presidente de la República y no se le pudo incluir en el control de acusación. Ya han pasado, mira, casi 6 meses de eso y todavía no lo incluyen. Deberían incluirlo de inmediato, es un proceso bastante avanzado y debería ya responder a la justicia, incluso digo yo, con orden de detención. Luego Claro. está la investigación bastante avanzada del fiscal Juárez Atoche, que entiendo que en los próximos meses se va a formalizar la denuncia para que el juez del caso pueda investigar y por lo tanto resolver. Y además en el Congreso y en la propia Fiscalía de la Nación se están terminando de investigar, por ejemplo, el caso Richard Swing, que lo tiene la fiscal de la Nación, y hay que pedirle a la fiscal que salga de su siesta moqueguana y que cumpla con lo que ha dicho hace algunos meses en el Congreso, que hacia el mes de abril, ya estamos quincena, iba a pronunciarse respecto al caso Richard Swing, que como sabemos ahí hay una evidente responsabilidad penal del presidente Vizcarra, que estaba ordenando a sus subordinados a mentir al Ministerio Público y al Congreso de la República, por lo tanto obstruyendo la justicia, ¿no? Claro, Carlos, hoy día podemos estar frente a una decisión histórica de parte del Congreso en estricto cumplimiento de sus funciones. Pero creo que hay que precisar cuáles son las infracciones constitucionales en que está incurriendo Martín Vizcarra en el caso del Vacunagate. Hablan, por ejemplo, de infracción del artículo 2, inciso 2, que a la letra dice: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Es decir, aquí justamente el presidente de la República terminó él apropiándose de un bien, en este caso de la vacuna, para tener una posición privilegiada, tanto él, su esposa, su familia y demás, incluyendo a las ministras que ya sabemos quiénes son. Luego tenemos el artículo 7 de la Constitución. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia físico-mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Esto es lo que también burló Vizcarra. ¿Correcto, Carlos? Sí, perfecto. Y luego... Sí, te escucho. No, te decía que la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso ha advertido que Vizcarra ha infringido hasta 6 artículos de la Constitución vigente, los que has citado tú, y que tienen que ver básicamente con el abuso del poder, ¿no? Lo que él ha hecho como presidente de la República es beneficiarse con una vacuna. Claro, hay gente que de manera simplista puede razonar diciendo, pero una vacuna vale $20. No se trata de cuánto vale una vacuna, se trata de que hoy esa vacuna es un bien sumamente preciado y es un bien público, ¿no? Y si a Toledo lo coimearon los brasileros de Odebrecht con $30 millones, a Vizcarra podemos decirle que los chinos de Sinopharm lo han coimeado con una vacuna. ¿Y sabes qué significa la vacuna para él? La vida. ¿Y cuánto cuesta una vida, querido? Yo le pregunto a todos. ¿Cuánto cuesta una vida? Es invalorable, ¿no es cierto? De ese tamaño estamos hablando de la corrupción, y creo que es importante que todos los peruanos sepamos, Miguel, que no se trata de que el señor era un valiente voluntario y que por una vacunita, no, se trata simplemente de que el señor durante toda su gestión ha privilegiado sus intereses personales, tanto para protegerse como para lucrar con la gestión de la pandemia. Por eso yo digo que el próximo Congreso debiera hacer una comisión multipartidaria, una mega comisión, para investigar toda la gestión de la pandemia,
desde marzo del año pasado hasta julio del 2021, que incluya a los dos gobiernos, de Vizcarra y de Sagasti, porque prácticamente son lo mismo, ¿no? ¿Cuántos miles de peruanos han fallecido? No solo por negligencia, Miguel, sino sobre todo por dolo. Y eso tiene que quedar claro. Claro, el otro tema, Carlos, para seguir con este tema de las infracciones constitucionales, es el que se refiere al artículo 9. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Claro, una política de salud diseñada a su regalado gusto. Y aquí justamente encaja el abuso del poder. Es decir, ha terminado privilegiándose él y su familia en detrimento del fallecimiento de miles de peruanos que a esta hora inclusive las familias todavía no se recuperan de la realidad tan triste y ya tienen otros hijos, parientes que también están por correr la misma situación. También hablan del artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales. Esto es lo que no ha hecho Vizcarra. Ha pateado al Perú entero y por supuesto tampoco ha defendido los intereses nacionales. Como tú muy bien dices, efectivamente se merece una investigación porque también estamos hablando de un gasto tremendo de más de 145.000 millones de soles, incluyendo los 60.000 millones de Reactiva Perú, que no se sabe dónde han ido a parar y si tiene un efecto o no en la reactivación económica del país. También la acusación constitucional para inhabilitar a Vizcarra se refiere al artículo 39, que dice: todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación y en ese orden los representantes al Congreso, ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Ojo, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Pero Martín Vizcarra, ¿qué hizo? Utilizó el Estado, el aparato público, para nuevamente beneficiarse él de alguna forma, como ya lo estamos observando. Y el artículo 118, inciso 1, dice: corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Es decir, Martín Vizcarra le llegó altamente estos artículos de la Constitución, la Carta Magna que rige en nuestro país, y procedió como ahora justamente lo están condenando prácticamente a este denunciado que hoy pretendió justamente dilatar, postergar la decisión del Congreso. ¿Qué puede pasar, Carlos, si ahora se aprueba justamente la inhabilitación de Vizcarra? ¿Puede patalear? ¿Tiene derecho al pataleo? ¿Ir a un juzgado constitucional? ¿Ir al tribunal? ¿Ir a los foros internacionales como ya lo empezó a hacer? Mira, no tengo duda de que va a victimizarse y a decir que no se le respetó su derecho a la defensa, cuando lo que vemos en su conducta procesal y probablemente mal asesorado por este abogado cuya especialidad es defender a los expresidentes regionales involucrados en casos de corrupción, este señor Fernando Ugaz, queda evidente que era una maniobra dilatoria, ¿no? Ahora, va a ir probablemente, como dices tú, a ampararse ante un juez constitucional que va a decir que le han recortado su derecho a la defensa. Debería aprender de esta mujer, Elizabeth Astete, que está ahí dando la cara y estoy seguro que va a acatar la sanción que el Congreso apruebe y no va a recurrir a leguleyadas como Vizcarra, ¿no? Vizcarra va a decir que no se le dio el derecho a la defensa, eso está totalmente descartado, y yo doy ya como una cosa segura que va a ser inhabilitado. Si vemos la votación previa de esta misma mañana que el Congreso tomó la decisión de continuar con esta sesión del Pleno Extraordinario por una votación encima de los 110 votos, y claro, esto probablemente podría llegar al Tribunal Constitucional en algunos meses, pero en el interín, mira, ni siquiera le van a poder dar su credencial como congresista electo, van a tener que llamar al accesitario de Somos Perú, ellos son apenas 4 congresistas, van a tener que juntarse con los moraditos que son afines, ¿no? Para hacer juntos una bancada, porque
no pueden hacer los 4 de Somos Perú por su cuenta, ni los 3 moraditos por su cuenta, ¿no? Y cuando él dice voy a ir a la justicia supranacional, entiendo que ha mandado un oficio a la Comisión Interamericana con sede en Washington y pretende ir a la Corte Interamericana de Costa Rica. Bueno, tendría que agotar el fuero nacional primero, ¿no? La instancia nacional, y eso puede tomar años. Así que lo único que está haciendo, como hace su abogado, si no tiene la razón jurídica, confunde. Está confundiendo y claro, con ayuda del Vizcarra Troll Center en redes, pretenden ellos tratar de inocular narrativas no solo equivocadas, sino yo diría profundamente mentirosas para confundir a los peruanos. Así que yo doy por descontada esta inhabilitación, qué bueno que haya sido así. Lo que sí me preocupa es que más de 160,000 peruanos han votado por Vizcarra sabiendo los antecedentes de él desde Moquegua y lo mal que ha manejado la pandemia, y eso es un signo, creo yo, de que tenemos que fortalecer más nuestra democracia, que significa empoderar al ciudadano y que él tome decisiones más informado y con mayor responsabilidad, me parece. Totalmente de acuerdo, Carlos, pero también hay que reconocer que en el mundo los dictadores, los genocidas, de todas maneras también han tenido seguidores. Lo que pasa acá con Vizcarra también, con todo el aparato que han movido desde siempre, desde tan pronto llegó al poder, sabemos que han tenido contratados a los famosos troll centers que siguen actuando inclusive en este mismo momento, ¿no? Buscando equilibrar las opiniones que el público está manifestando en este mismo instante durante el desarrollo de la sesión del Pleno del Congreso. De más o menos calculo que de cada 10 críticas y aceptación de que inhabiliten a Vizcarra, por lo menos hay 2 o 3 que están más o menos repitiendo los mismos epítetos de defensa abierta a Martín Vizcarra y señalan que ha sido el mejor presidente del Perú porque él cerró el Congreso de la República. Esta es su conducta, Mira, ¿no? ¿Qué opinas tú? Mira, el daño que le ha hecho a la institucionalidad su conducta irresponsable de solo ver su popularidad en las encuestas de fin de mes y no hacer ningún esfuerzo para el diálogo, el consenso, con una agenda de gobernabilidad. Sabía que enfrentarse abiertamente al Congreso de la República, que estaba desprestigiado, le iba a dar rating, le iba a dar popularidad, le iba a dar los primeros lugares en la encuesta, ¿no? Pero eso es una política no solo irresponsable, sino yo diría es un populista y no un estadista, ¿no? Ahora, si vamos a medir su gestión por resultados, es un resultado absolutamente pésimo, ¿no? Pésimo, pésimo. No solo en el manejo de la pandemia, Miguel, sino recuerda que él es presidente desde marzo del 2018 hasta marzo del 2020, ya eran 2 años de gobierno y en esos 2 años no hizo nada, nada que se le pueda recordar. Fíjate, recuerdo clarísimo que cuando él asume el mando en este discurso que le preparan los fujimoristas y sus asesores principales, él critica mucho el nivel de ejecución del presupuesto. También Martín Aguiar, ¿no? Su asesor político, sí, su marquetero externo. Estuvo ahí ese mismo día. Él critica mucho el nivel de ejecución del presupuesto, por ejemplo, de la reconstrucción del norte, que no había llegado ni al 8%. Bueno, 2 años después, en marzo del 2020, cuando él ya tenía 24 meses en el poder, esa ejecución seguía en ese mismo margen, había subido al 10, 12%, ¿no? O sea, no hizo nada. Embanderó la lucha contra la corrupción y era el primer corrupto, imagínate. Su propio ex primer ministro, Villanueva, está procesado y estuvo preso y ahora está con arresto domiciliario por la trama Odebrecht. Entonces, digamos que Vizcarra, además de ser un mentiroso compulsivo que llega al cinismo, yo diría que hay que ver un poco lo que han adelantado algunos colegas. Recuerdo haber leído una columna interesante de Humberto Jara, que habla pues de la salud mental de este señor, ¿no? Parece un psicópata porque, o sea, él mismo se la cree, seguro que ahora va a salir con cara de víctima diciendo que no lo dejaron defenderse, ¿no? Pero creo que ya el Congreso ha entendido esto
y va a tomar cartas en el asunto, porque es bueno que los ciudadanos sepamos que gente que tan ha hecho al país debería tener una sanción política de inmediato, ¿no? De ejecución inmediata. Claro. Claro. Lo lamentable también, Carlos, es que en esta trama existe también un protagonista de primer nivel que es parte de la prensa nacional, beneficiaria también de los ingentes recursos, millonarios recursos del Estado a través de la publicidad, que son los que también han puesto, digamos, en la opinión pública un manto de ceguera, de encubrimiento, y que finalmente hasta ahora han seguido tratando de defender a ultranza a quien realmente no se merece, y lamentablemente le encargamos de los destinos del Perú, y luego utilizó hasta los jóvenes, hasta algunas organizaciones políticas, y ya tenemos los resultados ahora. ¿Qué irán a decir estos grupos? No quiero calificar cómo se les dice a este sector de la prensa nacional, pero creo que deberíamos sentir vergüenza de esa actitud de defensa abierta a un corrupto. ¿Qué opinas, Carlitos? Eso es verdad. Mira, los medios de comunicación pueden tener, y de hecho deben tener, una línea editorial y defenderla, ¿no? Por eso decimos que hay diarios de derechas, de izquierdas, de centro. Eso es legítimo y es parte de la pluralidad editorial de una sociedad. Lo que yo no acepto son periodistas con doble rasero, que parecen que para ellos hay corruptos buenos y corruptos malos. Yo creo que simplemente hay corruptos, sea cual fuere su signo político, ¿no? Y es más, hasta el día de hoy hay algunos pseudoperiodistas, porque yo creo que no son periodistas, nunca entendieron de qué se trata este noble oficio, siguen confundiendo a la gente, diciendo que si Vizcarra va a la justicia supranacional, que la Corte Interamericana le va a dar la razón de inmediato y que lo va a devolver y que va a ordenar que el Perú lo reponga como congresista, que es el congresista más votado, le duela a quien le duela. Oye, hoy mismo el Congreso, el diario El Comercio ha sacado un informe bastante exhaustivo sobre cuáles han sido los niveles de votación de los más votados en los últimos 20 procesos electorales, y la votación que alcanzó Vizcarra en esta última elección es simplemente ridícula, ¿no? 160,000 sobre un universo de más de 5 millones de electores hábiles en Lima no es nada, ¿no? Y eso dice mucho de la degradación incluso de la política, ¿no? Así que yo creo que la prensa tiene que hacer un mea culpa en general, y voy a hablar acá no desde el púlpito ni con el dedo acusador, sino en autocrítica. Los periodistas debemos hacer un mea culpa sincero y ver qué tan plurales, qué tan responsables hemos sido en manejar ciertas informaciones, y sobre todo en no ser críticos en general de todos, no solo de algunos, ¿no? Porque se han ensañado con algunos y han alabado a otros que además venían con su mochila delictiva de atrás, y los han santificado y han inoculado una narrativa para crear corrientes de opinión pública. Por eso que el señor pues tenía un alto porcentaje de popularidad o aprobación en las encuestas de opinión pública, ¿no? Así es. Carlos, entonces estamos a la expectativa de la decisión final que hoy va a emitir el Congreso de la República, y por supuesto te agradezco tu participación hoy en Ánfora 2021, y vamos a seguir en contacto para contribuir al entendimiento de los problemas del Perú y por supuesto también debatir algunas sugerencias y alternativas de solución. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel. Un saludo grande a toda tu audiencia. Hasta la próxima. Muy bien, hemos estado conversando entonces con Carlos Paredes, colega periodista, autor del libro El perfil del lagarto, un poco para entender lo que está pasando en este mismo momento en el Congreso de la República, en donde se debate la acusación constitucional, el informe final que determina la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cargo público del expresidente Martín Vizcarra, así como de la ex ministra de Salud Pilar Macetti y la ex canciller de la República Elizabeth Astete. Pilar Macetti por 8 años y Elizabeth Astete por 1 año. Nos vamos a una pausa, amigo, y luego regresamos con más aquí en Ánfora 2021.